Muy buenos días a todos, iglesia y amigos. Les saludo hoy sábado 18 de marzo. Una disculpa porque no puedo estar con ustedes en vivo, pero les prometo que estaré contestando sus mensajes, sus saludos a través del chat más tarde. Bueno, vamos a estar meditando el día de hoy en un tema muy hermoso. Jesús nos da redención. Un tema derivado de la predicación del domingo pasado. Jesús nos da redención, es el tema de hoy. Y bueno, lo primero que debemos recordar es que la base del cristianismo bíblico es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de Jesucristo. Las buenas noticias. Y en el corazón de las buenas noticias, de estas buenas noticias, encontramos el concepto de redención. Redención. ¿Y qué es redención? La redención se refiere al rescate de Dios. Alguien que se encontraba en una condición de necesidad, que no podía rescatarse por sí mismo, y Dios le rescata. ¿Cómo lo hace? A través de Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario. Esto nos dice que en la redención hay uno que rescata, que es el Redentor, un rescatado, que somos nosotros los creyentes, y aquello de lo que fuimos rescatados. Si vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el éxodo del pueblo de Israel es la base para comprender mejor este tema de lo que es la redención de Dios. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto, y Dios escoge a un hombre, a Moisés, como el libertador de su pueblo. Posteriormente viene todo aquel batallar con Faraón que ya conocemos, pero antes de la liberación de Israel, Dios le pide a su pueblo que haga algo especial. ¿Lo recuerdan? Dios iba a traer una plaga mortal. Todo primogénito del territorio iba a morir, excepto si el ángel del Señor veía la sangre de un cordero inocente puesta sobre los postes y el dintel de la puerta de aquel hogar. Así que las familias de Israel tenían que sacrificar a un corderito y posteriormente poner la sangre en los postes y en la parte superior, en el dintel de su puerta, en la entrada de su casa. Ese cordero sería la imagen de la redención de Dios, de lo que iba a venir después. Ese cordero era el pago del rescate por la vida del primogénito. Ese cordero era el sustituto. Finalmente, después de que el ángel del Señor le quitó la vida a todos los primogénitos de Egipto, los israelitas lograron salir de la esclavitud. Y finalmente Dios triunfó sobre sus enemigos cuando fueron sepultados por el mar. ¿Lo recuerdan? Algo importante que destacar es que el rescate no sucede porque el pueblo de Israel hubiera hecho algo
especial, porque se lo hubiera ganado. No. La redención del pueblo de Israel tiene a Dios como base. Su amor es la base. El amor de Dios hacia su pueblo es la base de la redención. Y aquí el pueblo de Dios es el rescatado. El motivo por el cual son rescatados es porque eran esclavos en Egipto. Pero el Redentor es quien hace toda la parte difícil. Y el Redentor es Dios. Dios mismo, por medio de ese hombre que escogió, que fue Moisés. Bueno, de la misma manera que la sangre de aquel cordero se dio en pago, se dio en rescate por la vida de los primogénitos, Jesús es el Cordero perfecto e inocente, quien más adelante moriría derramando su sangre. Jesús es ese Cordero sustituto. Es el Cordero sustituto por su pueblo. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 9. Vamos a leer únicamente 2 versículos. Hebreos capítulo 9, si tiene su Biblia ahí a la mano, versículos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Jesús se convierte en el Redentor de todo aquel que cree en Él. Jesucristo, al morir en la cruz, sufrió la culpa del pecado de su pueblo, y muere como sustituto. Nos tocaba a ti y a mí estar en esa cruz. Nos tocaba a ti y a mí pagar. Pero Jesús tomó nuestro lugar, llevando sobre sí mismo nuestra culpa y nuestros pecados. Y yo creo que eso es lo primero que podemos en esta mañana agradecer. Decirle: Jesús, gracias porque tomaste nuestro lugar, porque sin merecerlo, tú tomaste nuestro sufrimiento, nuestra culpa. Así que creo que es lo primero que podemos decirle en esta mañana. Jesús, recordamos tu sacrificio y recordamos que nos intercambiaste el lugar. Y ahora nosotros no sufrimos lo que nuestro Redentor sufrió. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran la sombra del último y gran sacrificio de Jesús. Apuntaban hacia eso. Aquel que verdaderamente pone su fe en Jesús como su único y perfecto Salvador es redimido. ¿De qué? De la esclavitud más grande. Quizá alguien pueda pensar: bueno, yo no soy esclavo de nadie, yo no le pertenezco a nadie, yo soy dueño de mí mismo. Bueno, déjame decirte algo. Nosotros éramos esclavos de nuestro pecado.
Nuestra condición era una esclavitud espiritual. Moisés fue el mediador de la redención de Israel bajo el yugo de Egipto. Eran esclavos de Egipto. Pero nosotros éramos esclavos de la culpa, de la condenación y de todas las consecuencias del pecado. Y ahora algo que podemos entender es que Jesús es más grande que Moisés. Así lo dice el autor de la carta a los Hebreos. ¿Por qué? Porque Jesús es el perfecto mediador de la redención de su pueblo que estaba bajo el yugo del pecado. Esta redención es aún más grande que cualquiera otra. ¿Por qué? Porque es gratuita y porque hace perfectos para siempre. Escucha bien esto, para siempre. A los santificados. Por eso dice que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Es gratuita y no se necesita de ningún otro sacrificio. Es eterna. Creo que podemos también dar gracias a Dios por esto en esta mañana, porque no nos costó nada a ti y a mí. Tú y yo no hicimos nada para obtenerla. Nuevamente, la base de esta redención fue el amor inmenso que Dios tiene para la humanidad. Y para finalizar este tiempo, todas las personas necesitamos de la redención. Como ya dije algo, nuestra condición natural se caracterizó por la culpa y por la esclavitud. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos. ¡Qué tremendo! Estábamos fuera, pero ahora estamos dentro. Estamos dentro y no por nuestros méritos. Al igual que Israel no lo obtuvo porque fueran un pueblo muy obediente por algún mérito. No, fue por el amor de Dios que ahora tú y yo, que hemos creído en Él y que nos hemos arrepentido, que hemos entregado nuestra vida a Él, es que ahora somos libres. Y fuimos rescatados de las consecuencias eternas de ese pecado. Qué maravilloso es el amor de Dios. Qué tremendo es que estábamos fuera, estábamos destituidos, dice la palabra. Éramos hijos de ira. Nuestro padre era otro. ¿Y qué crees? La redención implica que hay un pago por ti. Tu vida fue comprada. Ahora tienes un nuevo dueño. Ahora tienes un nuevo Señor. Ahora le perteneces a aquel que dio el pago más grande que alguien pudo haber dado por ti. La sangre derramada de Jesucristo. Bueno, antes de terminar quiero dejarte un reto. De ti depende si lo aceptas o no. El reto es, comparte a aquel que todavía se encuentra en esclavitud. Comparte a aquel que aún está destituido. Aquel que todavía se encuentra fuera. Compártele de aquel que puede traerle redención. De aquel que puede cambiar su vida para siempre. Ese es el reto para esta mañana. ¿Lo tomas? Yo espero que sí. Bueno, vamos a orar para terminar este tiempo.
Señor, gracias, porque sin merecerlo, tú nos diste la oportunidad de creer en ti, de arrepentirnos de toda maldad y entregar nuestra vida a ti. Nos diste la oportunidad de decidir y nosotros hemos decidido seguirte a ti, Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este nuevo día que es una oportunidad para caminar de acuerdo a hijos de luz, para caminar como personas que hemos sido redimidas por ti. Señor, ponemos en tus manos toda actividad, todo plan está sometido a tus planes que son perfectos, a tu voluntad que es perfecta. En el nombre de Cristo Jesús terminamos este tiempo. Amén. Familia, amigos, les escribo más tarde. Que Dios les bendiga grandemente en este día.